El escritor italiano Guido Ceronetti es nuestro invitado de hoy a Literatura para Oír. Sus pensamientos ante una taza de té. Dos veces al día, a eso de las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, una repetida taza de té verde de China llega con su infalible virtud unitiva, reafirmante y reanimadora para sacarme a flote y preservarme de todo tipo de inercia, de panfilismo y de abatimiento. No soy un oriental. Mis actos rituales no provienen de los maestros. Más bien se asemejan a una costumbre carcelaria continuada a lo largo de los años. Siempre de pie, junto a una ventana con los visillos descorridos. Pero del orientador oriente me queda la confianza de que salirse fuera de uno mismo en la medida justa y con cierta frecuencia no tiene nada de peligroso, y que ver, oír y encontrar espíritus no es inquietante. El espíritu del té comienza a obrar no bien ha descendido. Leves presiones internas, acupunturas invisibles, oportunas sacudidas de los sentidos, efervescencia de iluminaciones, carnación imprevista de silencios, una sucesión diligente de excitaciones que van del ojo interior, que quizá es un oído o una mano, al coxis resucitado, pasando por las desagarrotadas vértebras. Entonces, en la oscuridad, muchas ventanitas recobran vida, y las palabras tardan menos en encontrar su justificación en los espacios lejanos. Paz del masaje, raíz del sonido, bondad del roce oculto. Contemplar en una pausa de conexión lo que está desconexo y desgarrado es un momento exento de muerte. Hacer retroceder, aunque sea apenas un poco, el margen de lo finito, hace ver claro durante largas horas. En la lucha por hacer frente mentalmente a lo que en el tiempo se demuestra como una agresión de la tiniebla que materialmente no encuentra resistencia, a modo de cortes transversales liberadores que el té ayuda a encontrar y descifrar, aprendo a no aborrecer en exceso las tinieblas, para no destruir las pocas posibilidades de penetrar en su secreto. Sin curiosidades desesperadas en continuo movimiento, la desesperación no tendría límites. El aliento del té penetra en los rincones muertos, no teme interrogar a estatuas amortajadas. Entre las grietas de lo árido, introduce alguna gota suya, a lo descolorido devuelve su lustre. Hurgando en las oquedades abandonadas, arranca un sonido de rabel encantado. Los pensamientos ajenos se vuelven míos con gran facilidad. Los míos, cualquiera que así lo desee, puede hacer los suyos. No importa cuál sea el estimulante, no necesita nombre. El pensamiento no dice ni tuyo ni mío. El hombre bebe té porque le angustia el hombre. El té bebe al hombre la hierba más amarga. Fuimos una legión que derramó su sangre sin verter la ajena. También para todos mis compañeros de armas, que encontraron un final trágico acuartelados en lo invisible, habla la piedra sepulcral de los caídos en Queronea. La palabra, el pensamiento que se hace verbo o figura, es nuestra hélade sagrada. Y el hábito del horror sofocará toda piedad. Parlamento de Antonio en Julio César. Actualmente en el teatro esta frase suena como definición del presente, donde el horror, los pelos de punta, queda aplastado por el registro mecánico del hecho horripilante que lo anula éticamente. Los horripilantes, entre un público uniformado por la información, son bichos raros. En julio de 1945 tuvo lugar la explosión de Alamogordo y el 6 de agosto el vuelo del Enola Gay e Hiroshima. En la Operación Trinity, en código Alamogordo, un astrólogo de nombre Mike Harding
hizo un gráfico del momento planetario y la siguiente observación absolutamente extraordinaria. El gráfico del Trinity, momento inicial para el uso destructivo de la energía atómica, se halla comprendido a su vez dentro de un esquema mucho más amplio, igual que un negro insecto preso en el ámbar, a la espera no solo del tiempo y del lugar en que salir de él, sino también en íntima conexión con los mismos acontecimientos siglos antes de que se produjeran. Es poco o más o menos como si un pequeño grupo de hombres hubiese creado en el pasado una matriz con miras a dicho acontecimiento para hacerlo posible, llamándola América. Tocqueville hubiera podido añadir esto, unas pocas líneas nada más, a sus infalibles profecías sobre los dos grandes pueblos al final de la primera parte de la democracia en América. Vale la pena detenerse a pensar en ello no sin fascinación. Dentro del gráfico de una colosal inmigración blanca y negra, europea y asiática, está también el gráfico de la inmigración científica de la Europa amenazada y posteriormente ocupada por Hitler. Bohr, Szilard, Teller, Oppenheimer, Fermi, Einstein. Una gran hornada que concentrará todos sus esfuerzos en los diabólicos laboratorios de los Álamos. En la bomba estaban trabajando muchos países, pero había de ser América la primera en conseguirla. Desde la diáspora judía, todos esos exiliados judíos convergen allí para hacer la bomba, antes que Hitler, que pensaba en ella mucho menos que ellos y cuyos científicos se esforzaban más por retrasar los trabajos que por acelerarlos. El general Groves hacía de perro guardián de esta caterva de cerebros que finalmente habían de destruir la clave secreta de los más lejanos desembarcos, de Magallanes, de Cook, del Mayflower, en el día del experimento. Otro significado. Trinity, debido a que las bombas almacenadas en el arsenal eran 3. Una trinidad de la materia bruta, en carrera enloquecida por dominar el mundo. Dice asimismo el astrólogo: no cabe ninguna duda de que cuando el Enola Gay despegó, el momento de su partida llevaba el sello de su país, que al mismo tiempo era el arquitecto de su misión, el proyectista de su carga y el espectador del nacimiento de la energía atómica. Así los dioses debieron de tolerar tanta libertad en todo un continente para que unas pocas mentes trastornadas por ibris, enloquecidas por una falsa libertad en manos de ibris y de necesidad, produjesen esta lengua de fuego, prisión y hoguera universal. Y para esto habría quitado Lincoln las cadenas de los esclavos, y para esto habría partido de Livorno llevado de la mano el chiquillo que iba a ser limpiabotas en Brooklyn, así como futuros cocineros y disidentes de Cantón, otros de Leópolis, de Minsk. América, tierra prometida del fuego nuclear. Luego, todo el mundo fue América. Recibir un saludo de alguien que se queda sentado, sea hombre o mujer, es una ofensa de primer grado en la que pocos reparan, habituados como están a la falta de civilización del mundo. Pero saludar permaneciendo sentados es un saludo del mundo del hampa, de ambientes de mala vida. Solo se vuelve normal si la frontera se borra. Es hermoso y justo levantarse también para saludar a un niño, a un pobre, a un perro. Ver a las mujeres quedarse sentadas para saludar, alargando una mano a través de la mesa en Occidente, es tan feo como ver a los hombres, en Extremo Oriente, permanecer sentados para saludar o no saludar a las mujeres. Viejos de salud quebrantada, que a duras penas pueden levantarse para saludar, irradian en ese momento verdadera luz. El actor que en su camerino se levanta mientras se está maquillando o desmaquillando para saludar a un visitante, le hace a éste un honor que le es devuelto con una expresión de simpatía. Saludar estando sentado es un desprecio inconsciente. En general, ya no se enseña a saludar en la infancia, y los niños cada vez se parecen más a unos brutos y las niñas a una piedra en el hígado. En las casas burguesas, llenas de libros y de objetos, los niños únicamente saben dirigir a la cara del visitante silencios obtusos o groserías como los monos.
y yo me levanto para saludar también a estos insectos nocivos y sin alas. De no hacerlo, de no sonreírles, no podría evitar soltarles una patada preventiva en su desfachatada cara. No, démosles una nueva oportunidad. En el autorretrato de Leonardo en Turín, se puede entrever también una especie de pena consigo mismo por haber dejado que huyese la unidad de su pensamiento, por haber fragmentado su mente lanzándola en demasiadas direcciones y arrojándola en un exceso de tendencias especulativas. Y es este pesar del escindido el que le otorga al rostro su unidad, su recogimiento final en la grandeza del remordimiento. Me estaba hablando Alessandro Mazzoni de anatomía y de erotismo. Pero la anatomía no era más que una pantalla, pues en realidad de lo que me hablaba era de erotismo. De pronto hace su entrada el abate Rosmini, desastrado y polvoriento, que le espeta a Manzoni. Le haré rabiar, ya verá. He encontrado una multitud de testigos. ¿Quién sabe si los hombres que en vida han recibido de las mujeres, de muchas mujeres, infinitas caricias y palabras de amor, atraviesan el valle de la sombra, sufriendo menos y con menos miedo? Emociona decir, oír decir, hablando en el seno de la intimidad, panza, palabra hermosísima, erótica y noble, y tomar conciencia, ampliar la idea de panza a todo, lugar profundo, lugar blando y perforable, incluso por el sentimiento, parlante a su modo, más próxima que todo lo demás a la verdad de la muerte. La panza crea una comunicación entre seres condenados a la misma precariedad y fragilidad, que no se conocen ni se aman, pero que tienen en común la panza, el misterio de la panza. Ser amantes es intercambiarse la panza, descubrirse de pronto una nueva panza, pero solo las mujeres tienen una verdadera panza. Tan impregnados como están ya de mentira humana, ¿cómo podemos fiarnos de los astros? El horóscopo personal sirve esencialmente para el placer que da sentirse, tan poca cosa como somos, de algún modo inextricablemente unidos a fenómenos grandiosos, a la órbita de los planetas que giran alrededor del Sol, y percibirse sujetos y parte de una historia más allá de los estrechos límites de una crónica. Y si fueran actos y pensamientos humanos los que provocasen caídas de meteoros, desaparición de estrellas, agujeros negros, cometas, y si hubiese sido la Revolución Francesa la que provocó la aparición de Neptuno, Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy pensamientos ante una taza de té. El escritor italiano Guido Ceronetti.
En términos generales, el hombre de ciencia contemporáneo es un hombre muy jovial. No se comprende por qué. No tiene el menor motivo para hacerlo. Todo cuanto conoce, manipula, transmite, provoca y produce es enormemente deprimente. A uno, tras conocer los resultados de sus investigaciones, le entran ganas de distraerse. Quisiera estar con una mujer, irse al cine enseguida. El alma que lucha por hacerse alma tuya. Maravilloso verso de revelación de Yorgos Seferis. Querido Eros cósmico, aquí me ves ciertamente como una vieja locomotora de vapor expuesta en un museo, hambrienta aún de carbón, intacto en mi nostalgia y no saciado de amor femenino, pero es el esfuerzo por procurármelo y conservarlo, la pesadez que todo agotamiento físico tiene por recompensa, lo que me hace reticente. Si la hiciese correr, contigua a su mando, permanentemente en las vías, esa locomotora deseosa de ardiente carbón, ¿no preferiría acaso volver al museo, a la paz de la indigencia? Si te libras, aunque solo sea en la intención del esfuerzo que te prescribo, aumentas la pena del mundo, violas el Dharma. Por tan poca cosa, por menos todavía. Se va tirando a empellones y a fuerza de chantajes. El placer como deber, el pecado como necesidad. Coger la flor del día como obligación de excitarse. La alegría de volar como empeño de estrellarse. El fruto que hay que morder como precepto de dejarse la mano en ello. No es cierto que el mundo es un Mesías crucificado, el sol su corona de espinas, y las estrellas los clavos y la lanza clavados en sus pies y en su costado. Georg Bruckner, Leons y Lena, acto primero. Y los hombres, por lo general son lo uno y lo otro. Pies y costado del Mesías crucificado y una multitud de demonios aparecidos de repente solo para pisotearlo. No hay desequilibrado más profundo que un egoísta dotado de conciencia, que cena y recena con algún remordimiento no invitado. No es por vicio ni por inclinación natural, ni tampoco por imitación de las costumbres antiguas, por lo que ha aumentado tanto la homosexualidad en Occidente, sino por aburrimiento del exceso de tragedia, por extravío frente a la dureza del mundo que en las relaciones normales muestra su propio recrudecimiento. Y tal vez también, a modo de preludio, como encaminamiento hacia una época monacal que siente horror por la procreación de futuros, más bien violentos monjes sodomitas sobre la tierra desertizada por la técnica. Pero el misterio del mundo se alza como un dragón. Sustraerse a lo trágico atrae el castigo. Esquivar a Némesis es un pecado de ibris. Todo aligeramiento individual del peso de lo trágico tiene por efecto un aumento de lo trágico en el mundo, que gravita sobre todos, torna a entrar por la ventana. El miedo a la colisión dramática en el terreno sexual nos sume aún más en los tormentos sexuales, así como el miedo obsesivo a la guerra nos ha arrojado al homicidio y al parricidio de cada día, haciendo de casi todos nuestros actos algo hostil, una guerra. Al final de un amor muere toda la carne. Poco falta para que nos quedemos hechos unos cadáveres, a veces unos cadáveres felices.
El latín no estaba muerto. Lo hemos enterrado y olvidado. El italiano por sí solo es incapaz de sobrevivir. Hablamos una lengua enferma. Escribimos para unos cretinos con la lengua y las raíces cortadas. Aprender magia, las artes mágicas, hacérselas aprender a nuestros hijos, nada de diplomas. Porque, ¿quién nos protege? ¿Quién nos defiende? ¿Acaso la religión? ¿La autoridad? ¿La ciencia? La superioridad del cristianismo sobre sus orígenes monoteístas es resultado de no haber rechazado la imagen humana. Existe más revelación en las imágenes de la tradición cristiana que en sus escrituras, más luz en sus figuras que en todos sus libros. El cristianismo, más que palabra, es pintura. En Literatura para Oír han escuchado Pensamientos ante una taza de té, del escritor italiano Guido Ceronetti.